eh, que puede ser uno de los síntomas, pero sí se enrojece todo el párpado y hay secreciones. Puede ser muy grave esta lesión y puede ser producida directamente por algunas sustancias irritantes, como ya mencionaba aquí. Contacto con humo, polvo, emanaciones o otras sustancias químicas. Hay muchísimas sustancias químicas que producen esta irritación, pues es una mucosa que está muy expuesta Sí. a estos contaminantes. Bueno, maestra, de lo que yo investigué, decía que la conjuntivitis puede ir como de síntomas muy leves, como el enrojecimiento que se mostraba ahí en la imagen, hasta inflamaciones más severas, como lo que usted decía, de que inflamación en casi todo el ojo, lagañas e incluso visión borrosa, pero creo que si eso va este, dependiendo de lo severo de cada persona. Algo así había leído. Sí, sí, está bien, porque, bueno, depende del grado de exposición y de la sustancia. Por un lado, ahorita todo lo que hemos visto, más bien tiene que ver con las características de la sustancia, hacia dónde viajan dentro del organismo y el mecanismo por el que lo producen. Esto que mencionas es importante, que es lo que viene a continuación, de que también depende de la persona. En cuanto a conjuntivitis, sí, porque también tiene un componente inmunológico y ahí sí va a depender de las características de la persona de reaccionar ante la presencia de esta sustancia y reconocerla como un agente extraño. Entonces, serían 2 mecanismos diferentes, uno que tiene que ver con las características, digamos, las características de la sustancia, la dosis y el grado de exposición, el tiempo de exposición. Y eso, pues, aplica para esto y es muy claramente visible, pero igual aplica para muchos otros de los efectos toxicológicos que hemos estado viendo. ¿Algún otro comentario, Eduardo? De mi parte sería todo. Sería todo. Muy bien. Gracias. Entonces, hasta aquí, pues toda esta lista de efectos relacionados con las características de la sustancia y más bien y con la dosis y con el tiempo de exposición. Todo esto tiene que ver con eso. Vamos a ver otro grupo de efectos que están más relacionados con características del individuo. Y aquí es donde entran las reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas, que son 4 tipos. Las reacciones de hipersensibilidad, tipo 1, 2, 3 y 4. Y pues también a Jessica Paola Agras Ramírez le tocó hablar de la hipersensibilidad tipo 1. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, Jessica. Bueno, primero quería poner que era hipersensibilidad, que son procesos patológicos que resultan de las interacciones entre antígenos y anticuerpos o con linfocitos sensibilizados previamente. Esto es una respuesta excesiva o inadecuada del sistema inmune de la persona frente a antígenos que pueden ser ambientales y que normalmente no son patógenos o no deberían causar ninguna alteración al cuerpo en funcionamiento normal. Siguiente, por favor. Bueno, la hipersensibilidad de tipo 1 son reacciones con los antígenos que se combinan con las inmunoglobulinas, que son las IgE, que se fijan en su extremo de la fracción cristalizable a receptores de la membrana, puede ser de mastocitos o basófilos. Bueno, sí, en palabras más sencillas, es una reacción alérgica provocada por una reexposición a un tipo específico de antígeno referido como un alérgeno. Y bueno, esta hipersensibilidad de tipo 1 se divide en 3 fases, que es la fase 1, sensibilización, o sea, la exposición previa a un antígeno, la fase 2, que es fase temprana o liberación de mediadores, y la fase 3, que es la fase tardía,
que es el influjo de células inflamatorias. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está como más desarrollado qué pasa en cada una. Y bueno, la etapa de sensibilización se da cuando entra el antígeno, puede ser por piel, mucosa o incluso por gastrointestinal, o sea, por boca. Y estas son captados por las células presentadoras y que estimulan a los linfocitos Th2, haciendo que se produzca una cantidad extrema de citocinas que estimula a los linfocitos B, que inducen las IgE, que estas se fijan a los mastocitos y basófilos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya cuando pasa la fase 1, se llega a la fase 2, que sería la liberación de mediadores, que son vasoactivos e inflamatorios, causando la vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hipersecreción glandular, espasmos en el músculo liso. También hay otras células inflamatorias que son responsables de la sintomatología que se ve en las personas que tienen alergias. Luego llega el influjo de las células inflamatorias, que es después de 2 o 4 horas de la reacción de la fase tardía, y que esta se produce después del contacto con el antígeno y es por medio de células inflamatorias. Siguiente, por favor. Y bueno, hay muchas series de pruebas que se hacen para saber a qué eres alérgico, como puede ser la de pinchazos, o sea, que es en la piel, la de radioalérgeno absorción, la de liberación de histamina por los leucocitos y pruebas de evocación. Hay muchas más, pero yo consideré que estas eran como las más importantes. Y en sí lo que provoca esta hipersensibilidad pueden ser incluso alimentos, el polen, polvo, o sea, todo ese tipo de cosas que normalmente no deberían de hacer alergia o reacciona al sistema, pero como hubo una sensibilización previa, ya el cuerpo lo toma como algo que es peligroso para el cuerpo. Y sería todo. Muy bien. Esta es un tipo de reacción de hipersensibilidad, de la de tipo 1. Aquí, bueno, nada más destacando algunos de los puntos que mencionaba Jessica Paola, es de que hay una sensibilización, hay una exposición a una sustancia que per se no produce efecto adverso, no tiene un mecanismo para producir efecto adverso, sino que el efecto adverso se produce como consecuencia de la reacción del organismo. El organismo va a producir, como lo reconoce, hay una primera exposición, lo reconoce como extraño, produce estos tipos de anticuerpos IgE, es el importante en hipersensibilidad tipo 1, y en esos van a unirse aquí en este dibujo que tiene Jessica. Estos serían los anticuerpos IgE, se unen a estos mastocitos que están llenos de mediadores. Básicamente lo que más contienen son histamina, contienen otras sustancias, pero la sustancia principal es la histamina. Entonces, mientras una primera sensibilización se produce anticuerpos y se unen a los mastocitos, a lo mejor no se observa el efecto, sino hasta una segunda exposición en la que esto ya está formado, el antígeno o los anticuerpos reconocen al antígeno o se reconocen y entonces se envía una señal dentro de estas células para que se libere la histamina. Por aquí comentabas que eran la liberación de estos mediadores. Aquí es importante la histamina. La histamina va a viajar a través de la circulación sanguínea y llegar hasta receptores que están dispuestos en diferentes partes del organismo, por ejemplo, en mucosa gástrica, en mucosa pulmonar. Muchos de los efectos tienen que ver con efectos respiratorios o cardiorrespiratorios o digestivos también son, o bueno, porque también se produce prurito
por aquí creo que tenías una lista de efectos. Creo que no. Previamente sensibilizada, bueno, esto es lo importante, que está previamente sensibilizada. Eso quiere decir que ya están formados los mastocitos con el anticuerpo IgE, aquí está otra vez, y entonces va a venir la liberación de estos mediadores. Aquí viene permeabilidad capilar, hipersecreción glandular, espasmos de músculo liso, gastrointestinal, pulmonar, infiltración tisular, bueno, de eosinófilos y otras células inflamatorias. Dependiendo de la severidad, estos mediadores pueden producir hasta una hipotensión arterial y una depresión respiratoria, porque esta infiltración hacia las células se produce a nivel de vías aéreas. Este edema es muy severo, puede producir un bloqueo respiratorio. Puede ser desde algo leve como prurito, rinorrea también, urticaria, hasta algo tan severo como hipotensión arterial o edema respiratorio. Y bueno, estos son los eventos. Aquí esto sería lo más destacado de esta hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, gracias Jessica, Paola. No hay de qué, gracias. Otro efecto o reacción de hipersensibilidad es la alergia tipo 2 o reacción de hipersensibilidad tipo 2, que nos va a hablar Beida Auja Lara. Sí, aquí estoy. A ver. Sí, ajá. Bueno, como ya nos dijo Jessie, la hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria excesiva o inadecuada que tiene nuestro cuerpo hacia antígenos ambientales, los cuales pueden ser exógenos, endógenos, inocuos o infecciosos. Las causas de esta enfermedad son la inflamación tisular y mal funcionamiento orgánico. Siguiente, por favor. Y bueno, la hipersensibilidad tipo 2 o la alergia tipo 2 es una respuesta mediada por anticuerpos tipo IgG e IgM, los cuales reconocen antígenos expresados en una membrana celular, y cuando estos antígenos son reconocidos por los anticuerpos, se activan los mecanismos efectores. Y bueno, ahí se puede ver un pequeño diagrama, creo que no se logra observar bien, pero ahí se explica más o menos esto de la hipersensibilidad. Y bueno, estos mecanismos efectores son la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, las reacciones dependientes del complemento, la reacción de hipersensibilidad antirreceptor. Y bueno, las causas de esta enfermedad se deben a alergias o a medicamentos, y se puede diagnosticar fácilmente debido a que se da una respuesta casi inmediata. Y también se pueden realizar pruebas cutáneas o ensayos directos e indirectos de antiglobulina. Y bueno, para tratar la hipersensibilidad se debe de discontinuar el fármaco o dar tratamiento como antihistamínicos, corticoides o adrenalina. Y bueno, aquí están unos ejemplos de enfermedades que la alergia tipo 2 puede desencadenar, que es la púrpura trombocitopénica autoinmune, enfermedad del suero, poliarteritis y pénfigo ampolloso. Y ya, sería todo. Aquí pues es lo mismo, bueno, no es lo mismo, es algo similar. Hay una exposición con una sustancia que también per se no produce efectos adversos, sino que el organismo va a responder ante la presencia de esta sustancia. En el caso de la tipo 2, estos son los anticuerpos que se producen, y aquí en la imagen, sí, un poco también la diferencia con respecto a la 1 es, bueno, son el tipo de anticuerpos, y que estos anticuerpos se unen a otro tipo de células, a otras tejido, a tejido de diferente naturaleza.
por eso es citotóxico. Entonces también en la primera exposición hay solamente la sensibilización, que es la producción de estos anticuerpos, y el efecto a una segunda exposición, pues ya va a ser como la lisis de esas células donde se pegaron los anticuerpos en esta membrana celular. No viene exactamente a qué tipo de células, pero sí es de diferente, incluso músculo, y dependiendo del tipo de tejido al que se hayan unido los anticuerpos, pues es la lisis hacia el tejido, entonces puede haber un daño más severo. Y bueno, estas son acá las enfermedades que se desencadenan, pero entonces igual es por la exposición a alguna sustancia, pero que el organismo reconoce como extraño y desencadena una respuesta que finalmente le va a hacer daño. Muy bien, gracias, Beida. De nada. El otro tipo es aquí, Es la siguiente diapositiva, maestra. la siguiente, sí, alergia tipo 3, pero sí estaba acá tu nombre, ¿verdad? Cindy Damara. Sí. Anaya. Es la alergia o reacción de hipersensibilidad tipo 3. Sí, soy yo, Adelante, maestra. Cindy. Sí. Ok. Pues bueno, los mecanismos. El antígeno activa macrófagos que producen gran cantidad de citoquinas. Las más importantes son el interferón gamma, que aumenta la capacidad fagocitaria, y el factor de necrosis tumoral alfa, que interviene en la inflamación, apoptosis y destrucción articular. Y pues en respuesta llegan del linfonodo proximal los linfocitos CD4 y CD8 que combaten infecciones. Y los mastocitos se activan por mediadores del complemento y todas esas células son responsables de los procesos de inflamación y necrosis tisular. Y bueno, ahí al ladito hay una imagen que dice más o menos qué hace cada célula. Bueno, siguiente. En la acción se caracteriza por la respuesta celular del organismo frente a la entrada de un antígeno. Las interacciones fundamentales que se establecen están dadas entre el antígeno, las células presentadoras y los linfocitos T. Y pues bueno, esa imagen habla sobre una prueba que se hace en bovinos sobre la tuberculina. Siguiente. Y en el daño celular se debe al depósito de los complejos AG y AC en la activación del complemento por vía clásica, a la generación de C5A, que favorece la desgranulación de células cebadas y libera la histamina con funciones anafilotóxicas. Y pues al reclutamiento y activación de neutrófilos y monocitos o macrófagos. Y pues igual al lado hay una imagen donde se explica cómo es la activación del complemento y la activación de fagocitosis a través de los receptores. Siguiente. Y ahí hay una tablita que explica sobre la vía de entrada, que puede ser por endovenosa, cuando son altas dosis, subcutánea e inhalatorias. Y pues los sitios de depósito, que son, por ejemplo, las paredes de vasos, los glomérulos renales y articulaciones cuando es por vía endovenosa, las áreas perivasculares cuando es por subcutánea y la interfase alveocapilar cuando es por inhalatoria. Y hay algunas enfermedades que se pueden dar cuando, o sea, dependiendo de por dónde está la vía de entrada y en dónde se deposite. Siguiente, por favor. Y pues ahí hay un ejemplo. De hecho, en una de las diapositivas salía cómo era la activación y era justo de la vasculitis, que pues es
caracterizada por la inflamación de los vasos sanguíneos que provoca cambios en sus paredes, y la vasculitis puede ocasionar que las paredes de los vasos sanguíneos se engrosen y se angosten, lo que limita la irrigación sanguínea a los tejidos y órganos. Y pues los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, pérdida de peso y dolor muscular y articular, y algunos tipos de vasculitis mejoran sin ayuda. Pero también esta enfermedad se parece al lupus, que se caracteriza también el lupus por manchas en la piel, y es por una como autodefensa del sistema inmune hacia pues el mismo cuerpo. Y creo que es todo. Sí, bueno, aquí pues igual algo que tienen en común es de que hay una exposición previa. Aquí también se forman anticuerpos, pero estos se... aquí sí lo explicas. Estos anticuerpos se unen a células vasculares. Entonces, cuando viene una segunda exposición, lo que va finalmente a ocurrir es una lesión en esos vasos capilares donde estaban pues acoplados los anticuerpos. Entonces, viene una segunda exposición, el antígeno se pega a los anticuerpos, pero los anticuerpos ya van a estar formados y pegados al tejido vascular. Entonces viene una lesión, por eso acá decías vasculitis, porque viene un daño a los vasos capilares, lo que se desencadena finalmente con este acoplamiento antígeno-anticuerpo, vasos capilares, es una destrucción de ese tejido vascular. Por eso viene la inflamación del tejido vascular, por esa degradación, destrucción o lesión en esos vasos capilares. Aquí, bueno, esto que mencionabas, por ahí lo mencionabas de lupus, aquí está. Es una de es como el componente inmunológico de esta enfermedad autoinmune. Se forman anticuerpos contra receptores del propio organismo, en el caso de lupus. Aquí sí, pues es un ataque directo contra los propios componentes. En ese caso no es algo toxicológico, sino a los receptores propios del organismo, en algunos de los receptores, el organismo los reconoce como extraños y entonces se forma todo esto y pues no hay manera de evitar la exposición porque son sustancias que forman parte del organismo. Y bueno, ahí pues es otro tipo de tratamiento, pero también algunas sustancias ambientales pueden propiciar y desencadenar este tipo de hipersensibilidad 3. Bien, esto pues básicamente sería lo más destacable de esta hipersensibilidad tipo 3. Bien, gracias, Cindy, Damara. De la de Gracias, tipo maestra. 4 nos va a hablar Sofía Aranza Ávila Valdivia. Sí, maestra, aquí estoy. Adelante, Sofía. Bueno, primero la alergia o hipersensibilidad, bueno, principalmente alergia, se refiere a la respuesta inmune exagerada o inadecuada ante un alérgeno en específico. Esta alergia está predispuesta genéticamente o por el ambiente. Genéticamente tienes un 30% de probabilidad de tener una alergia si también la tiene uno de tus padres. Si ambos padres son alérgicos a lo mismo, ya sea un alimento o algún otro compuesto, tienes el 70% de probabilidad de que tú también tengas esa alergia. Los principales alérgenos son alimentos como mariscos, leche, huevo, trigo, el maní o las nueces y los medicamentos. La siguiente, por favor. La hipersensibilidad es el estado patológico que resulta de la interacción entre el antígeno y
la célula inmunitaria, como dijo mi compañera Jessie. Existen 4 tipos de hipersensibilidad y yo les hablaré de la 4. Siguiente. La tipo 4 también se conoce como retardada, ya que sus efectos se ven a partir de las 24 horas en un máximo de 72 horas. Esta es mediada por los linfocitos T y se da la activación de los linfocitos CD4 y CD8, que son los citotóxicos. Siguiente. Aquí está la célula presentadora del antígeno, presentando el antígeno al linfocito T. Estos linfocitos, ya sea CD8 o CD4, se activan, liberan citocinas y se da la activación de los macrófagos, eosinófilos o basófilos. Esto da inflamación y la eliminación del antígeno en 1 o 2 semanas. Como ya había mencionado anteriormente, los efectos son evidentes a partir de las 24 horas. Esta hipersensibilidad es muy importante para combatir diversos patógenos como Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Brucella melinitis, Candida albicans, y también está en enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple y artritis reumatoide. En el caso de las alergias, es evidente en las alergias por contacto, teniendo como consecuencia la dermatitis, que es la inflamación cutánea por ampollas, ronchas, sarpullido rojo, picazón, piel seca o hinchazón. La alergia por contacto se da principalmente por el níquel, el cobre o el látex. Y la otra tipo de alergia sería la alergia por los alimentos, principalmente los mariscos. Al día siguiente terminas con ronchas y te hicieron daño. Y creo que sería todo. Muy bien, Sofía. También, bueno, aquí también tiene un componente, es muy importante esto que comentabas de los porcentajes genéticos, porque si todo, ahorita lo que estamos viendo, las diferentes tipos de hipersensibilidad y todo lo que tiene que ver con características del individuo que es expuesto, tiene un componente genético. A lo mejor sí, no totalmente, pero sí, pues un alto porcentaje de la población es más bien por herencia. ¿Qué es lo que nos comentaba Sofía de este porcentaje? Por aquí lo tenía escrito. Más lo mencionó. No, nada más lo mencioné. Nada más lo mencionaste. Sí. Sí, perdón. Y bueno, también habrá que corregir la anterior, porque sí, aquí es donde viene la liberación de las linfocinas y las citocinas. Cuando ya se da la segunda exposición, primero también tuvo que haber una sensibilización previa. Hay un reconocimiento inicial, la presencia. Y aquí viene la implicación de los linfocitos T, que en una segunda exposición son los que van a liberar las citocininas y las linfocinas, y van a ser las responsables de la inflamación, que es finalmente el efecto más importante de estos tipos o de esta hipersensibilidad tipo 4. También algo importante de lo que comentó Sofía, de que hacía una clasificación de las diversas sustancias que pueden producir alergia, porque sí, es cierto, tiene un componente muy personal y no todas las personas reaccionan de igual manera ante la exposición a estas sustancias, pero también las sustancias, para que tengan la capacidad de producir una respuesta en estos individuos, necesitan tener ciertas características de antigenicidad. Por eso, en algunos medicamentos, pues, es más claro, los medicamentos antibióticos que son de origen biológico, por ejemplo, los que se extraen de los hongos, son como más, pues producen en más porcentaje dentro de la población, un mayor porcentaje dentro de la población, la respuesta alérgica, aunque esté condicionado por características de las personas.
Y bueno, igual no todas las sustancias van a ser capaces de producir esta respuesta. Si hay algunas personas muy sensibles que responden de manera hipersensible casi a cualquier sustancia o a una gran cantidad de sustancia, ahí pues sí tiene un componente muy personal, pero sí debe de tener la sustancia ciertas características para que pueda también desencadenar esta respuesta. Yo creo que sería lo más destacable de esta alergia tipo 4. Gracias, Sofía. Gracias, maestra. Y bueno, aquí incluimos a la dermatitis, que pudiera ser, bueno, ahorita nos va a platicar Diana Guadalupe Escobedo. Hola, sí. Hola, Diana. Bueno, la dermatitis es la principal, bueno, primero que nada vamos a empezar hablando de la piel, perdón. La piel es la principal interfaz entre el cuerpo y el entorno, o sea, es una barrera que funciona pues sí, para protegernos del exterior, ¿no? Y esa contiene vías de absorción y propiedades protectoras como componentes inmunológicos. Y bueno, ahí en la imagen ven como las capas de la piel. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la dermatitis atópica, llamada comúnmente eczema, es una enfermedad que consiste en un estado reaccional de la piel y se caracteriza por erupciones puriginosas y con aspecto de escamas. Es muy frecuente en niños, es multifactorial y los factores que intervienen son ambientales como constitucionales. La siguiente diapositiva. Es una enfermedad bien definida clínicamente y se asocia hasta en un 80% al asma bronquial y a la rinoconjuntivitis. Y intervienen tanto factores constitucionales tales como una mayor sensibilidad inmune, alteraciones génicas y factores de exposición que ayudan a mantener y exacerbar los síntomas producidos por la misma. Los patrones inmunológicos que se observan en los pacientes con dermatitis atópica indican que esta enfermedad se debe tanto a factores génicos como factores basados en la exposición. Y ya, sería todo. Ya, muy bien, Diana. Sí, aquí lo pusimos enseguida de las reacciones de hipersensibilidad porque pues también tiene esto patrón inmunológico. Y bueno, pues es esta inflamación en la piel, aunque hay diferentes tipos de dermatitis, alguna a lo mejor pudiera ser incluso por un daño directo de la sustancia, y ahí sería, no tendríamos que clasificarla aquí como características del paciente, sino, bueno, de la persona expuesta, sino una característica propia de la sustancia, que a lo mejor por ser irritante provoca alguna lesión y produce esta inflamación en la piel. Pero pues lo pusimos aquí porque pues mucho de esto tiene este componente inmunológico. Se produce la inflamación de la piel, pero como una respuesta inmunológica exagerada, es un tipo de hipersensibilidad o un síntoma de una reacción de hipersensibilidad. Y bueno, sí, eso está bien, sería todo. Muy bien, gracias, Diana. De nada, gracias. Aquí, bueno, voy a mencionar otros, también nada más casi como de mención. Hay otro tipo de efectos que no tienen un componente inmunológico y que también están como regidos por la respuesta de las propias personas. Por ejemplo, hablamos de intolerancia cuando a determinadas dosis, la mayoría de la población no responde, no presenta efectos o manifestaciones de ningún tipo. Pero hay algunas personas que son, no hablamos de hipersensibles porque eso es otro término, sino son intolerantes. Casi a cualquier dosis les va a producir
o va a hacer que manifiesten los efectos. Y aquí también tiene un componente genético, son más raros todavía las personas intolerantes, generalmente son más raras a los tipos de alergia o las reacciones de hipersensibilidad. Aquí, por ejemplo, puede suceder que esas personas tengan un mayor número de receptores o, o estén incluso acomodados de manera que los haga más sensibles, como más expuestos. Entonces, aquí la respuesta se asocia a la disponibilidad de los receptores. Entonces, las sustancias van a tener un mecanismo que se asocia a determinado tipo de receptores, pero en la mayoría de la población no hace nada porque pues tenemos a lo mejor un bajo número de receptores y no nos ocasiona, no se alcanza a notar el efecto resultante de esa interacción tóxico-receptor. Pero sí en algunas personas este número de receptores está exagerada y hay manifestaciones exageradas. Entonces, hablamos por eso en ese caso de intolerancia y los efectos pueden ser muy, muy diversos. Bueno, aquí viene la pancreatitis, intolerancia digestiva, náuseas, vómito, diarrea, dolores de articulaciones, fiebre, urticaria, muchos de los síntomas que hemos visto que a la mayoría de la población solo se manifiesta cuando están a dosis realmente altas. En estas personas que tienen intolerancia a dosis mucho menores, 10, 100, 1000 veces menor en cuanto a dosis, se manifiestan estos efectos, ¿sí? Cualquiera de los que hemos visto. Entonces, esta pues también tiene un componente genético. Y esta es otra, la idiosincrasia. Aquí sí la respuesta también tiene un componente genético y esto es mucho más raro, casi cuando no se sabe por qué se produce el efecto o es tan raro o es tan atípico, se, se clasifica como una respuesta idiosincrásica o de idiosincrasia. Es una respuesta atípica o incluso cualitativamente distinta. Por ejemplo, a la mayoría de la población, no sé, algo le produce, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, y son fármacos estos. Los barbitúricos son sedantes. En la mayoría de la población va a producir esta sedación y relajación, pero hay personas que van a responder de manera contraria y a lo mejor tiene que ver con que esas personas tienen los receptores distribuidos de manera diferente, específicamente distribuidos de otra manera que les va a producir excitación y que es un efecto contrario. Aquí la quinina es un fármaco también, se utiliza en el tratamiento del paludismo y entre los diferentes efectos que produce se produce relajación muscular y a veces en el tratamiento del paludismo esto pues es bueno porque el paciente va a estar tranquilo y se puede recuperar más rápido. Pero hay pacientes que por, por este tratamiento presentan cólicos, que sería una contracción de músculo liso, o diarrea también, que sería como por contracción de músculo liso, donde a la mayoría de la población no sucede eso. Pues aquí pareciera también que estas personas tienen distribuidos los receptores para la quinina en otra parte del organismo diferente. Aquí es otro fármaco, la aspirina, que también en cierto grupo de la población se produce anemia hemolítica. Y en este caso sí está muy estudiado, ya se sabe que esas personas tienen una deficiencia en esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, específicamente dentro de los eritrocitos. Entonces la aspirina va a producir una destrucción de los eritrocitos en estas personas, no pueden consumir aspirina. Entonces, es algo, aquí ya se habla de un efecto idiosincrásico, también igual otras sustancias ambientales o de alimentos en algunas personas provocan respuestas inesperadas y a veces ni siquiera se sabe por qué, porque es tan raro
y a lo mejor ni siquiera es un componente así como muy particular. En algunos casos sí se tiene estudiado porque se sabe que en cierta familia o en cierta población que vive en una zona geográfica específica son los que tienen posibilidad de manifestar esos efectos, pero en algunos otros casos son mucho más escasas y no se sabe realmente cuál es el mecanismo para producir esos efectos. Pero sí, la definición es que es una respuesta atípica o cualitativamente distinta en ciertas personas a lo que sucede en la mayoría de la población. Tanto las reacciones de hipersensibilidad, los 4 tipos, como la intolerancia y la idiosincrasia, son efectos que se producen como características propias del individuo expuesto, independientemente de las características de las sustancias. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Bueno, otro grupo, ¿sí? Maestra, perdón, yo Sí. quería preguntar si esas reacciones también tendrían que ver, por ejemplo, ahora con las vacunas, no solamente con fármacos. A ver si entendí la pregunta. Sí. Sí, con cualquier sustancia a la que estemos expuestos, hay organismos que tienen la capacidad de responder. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad, pues es una reacción inmunológica exagerada que finalmente le produce daño al organismo. Igual la intolerancia es una respuesta, pero propia de las características del paciente o del individuo a la exposición de la sustancia. Y ahí no tiene ni que ver ni el tiempo de exposición, ni las características de la sustancia, ni la dosis. ¿Sí? Es una respuesta del organismo. Entonces, sí, a cualquier sustancia, sea ambiental, medicamentos, vacunas, a las que estemos expuestos, algunas personas van a tener esa posibilidad de reaccionar así. Ok, maestra. O sea, se podría decir que entonces cualquier respuesta, como fuera de las que se tienen registradas, puede ser una de idiosincrasia. Sí, si Ok, no, cualquier respuesta distinta. cualquier respuesta distinta, pero es de idiosincrasia cuando no se tiene una explicación de qué es lo que está ocasionando el... Si, por ejemplo, en las de hipersensibilidad sabemos que tiene un componente inmunológico, esas no cabrían en idiosincrasia. Por ejemplo, las vacunas, si tienen un componente inmunológico, pues no, esas no. Pero sí, si, por ejemplo, producen algo así muy raro, es muy escaso, y aparte que el mecanismo no está tan relacionado, sí, en algunos casos sí se sabe, pero sí que no esté directamente relacionado ni con el mecanismo bueno, en el caso de los fármacos, el mecanismo de acción o el mecanismo de toxicidad, entonces se conocen como de idiosincrasia. Ok, maestra, gracias. Sí, no, de nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, ahora vamos a describir algunos otros efectos que tienen también, aquí van a tener que ver más directamente con el tiempo de exposición. Por ejemplo, está la tolerancia, que ya hemos hablado de la tolerancia. Cuando veíamos la unidad pasada, la tolerancia metabólica. En la tolerancia lo que sucede, y bueno, puede ser un efecto adverso, pero vamos a considerarlo simplemente un efecto que es consecuencia de la exposición por un tiempo prolongado. Hay una reducción del efecto como una consecuencia de esta administración o exposición crónica. Y bueno, vienen cambios adaptativos del organismo. Entonces, tenemos la tolerancia metabólica, que ya habíamos hablado de ella, que es la
producida por inducción enzimática, que aumenta la cantidad de enzimas, de enzimas que participan en su propia biotransformación. Entonces las sustancias se biotransforman más rápidamente y se produce un menor efecto. O también hay una tolerancia toxicodinámica, en la que hay una desensibilización de los receptores. Aquí en la imagen está representadas dos. Esta sería la tolerancia metabólica, como hay un aumento de las enzimas del complejo CYP que participan en la degradación, y esta sería la toxicodinámica, donde después de exposición reiterada a una sustancia, el número de receptores disponibles disminuye. Aquí tenemos, esto amarillo, es como la membrana citoplasmática, y estos ganchitos aquí son los receptores. Si ven aquí, pues sería a lo mejor al inicio de la exposición hay un número, 5 receptores, pero a medida de que estos receptores son estimulados por la sustancia, por el xenobiótico, como respuesta del organismo está el ocultamiento de los receptores y se hacen como vesículas internas. Aquí tenemos escondido parte de la membrana, escondió a estos receptores, quedaron estos 3 invaginados dentro de la célula y ya no están disponibles. Entonces, aunque haya tóxico cerca del receptor, pues no va a tener la capacidad de producir la misma respuesta, porque ya no va a haber la misma cantidad de receptores que al inicio. Entonces, en general, aquí sería por exposición crónica, esta tolerancia crónica por exposición reiterada, y se da dependiendo de las sustancias. Hay algunas que a los pocos meses dejan de producir efecto por esta situación, bueno, por cualquiera de las dos, metabólica o de receptores, o algunas, bueno, que requieren más tiempo, mucho más tiempo, algunas hasta incluso tiempo después, años. En algunos casos se ve esta tolerancia aguda o taquifilaxia, que es, también aquí sucede lo contrario. Para la mayoría de la población, los efectos adversos se manifiestan a cierta dosis, pero personas que rápidamente generan tolerancia se le llama taquifilaxia. En pocas administraciones, a lo mejor 2 o 3 veces a que se está expuesto a cierta sustancia, se genera esta tolerancia, y aquí están involucrados los receptores. Rápidamente la célula esconde a los receptores. Sí, aquí hablamos de una tolerancia aguda o taquifilaxia. Bueno, aquí con respecto a esto se relaciona la dependencia. Hay una dependencia a algunas sustancias, también después de exposición reiterada a las sustancias, a lo mejor no se observa un efecto adverso inmediato, sino el efecto se va a ver eh, pues después de una administración crónica, y es esta no solamente la tolerancia, sino la dependencia. Tolerancia que puede ser dependencia física o dependencia psicológica. Y aquí hablamos del síndrome de abstinencia porque cuando se interrumpe la exposición a las sustancias, el organismo responde de manera adversa, y entonces hay una manifestación como patológica ante la falta de exposición a la sustancia, y ahí es que se genera una dependencia física. Sí, la dependencia sería esa necesidad de mantener la administración o la exposición continua al xenobiótico. Ahí sería el efecto adverso, y puede ser física si es que se interrumpe y entonces hay la manifestación del síndrome de abstinencia, o psicológica simplemente, y que es como creer que si se interrumpe va a suceder algo malo. El organismo realmente no va a responder o no va a haber efectos adversos significativos con la interrupción,
pero pues el individuo tiene la percepción de que necesita. Entonces, y esto sucede después de exposición prolongada a algunas sustancias. El síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas que se manifiestan al interrumpir la exposición a un xenobiótico, después de hacerlo de manera continua y prolongada. El organismo sufre adaptación orgánica, receptores, funcional, son adaptaciones funcionales cuando se está expuesto a algunas sustancias. Aquí algunos ejemplos son sustancias, alcohol, este sería el síndrome de abstinencia. Después de exposición reiterada al alcohol, se crea una tolerancia y se crea una dependencia. Y en ese caso sí hay una dependencia física porque se interrumpe y hay ciertos síntomas. Algunos son menores, temblor, debilidad, escalofríos, cefalea, deshidratación, náuseas. Son algunos síntomas de esta interrupción abrupta de la exposición al alcohol. Bueno, casi todas estas sustancias que menciono aquí son de tipo droga, lo que podríamos clasificar como drogas, nicotina, opioides, benzodiazepinas, barbitúricos son fármacos, las anfetaminas pues también son sustancias más bien de uso recreativo y que tienen este componente o producen estos dos tipos de efecto, tolerancia y dependencia. Y cuando se crea una dependencia física, el dejar de consumir o liberarse de la exposición de estas sustancias pues, resulta a veces un problema porque por no sentir el síndrome de abstinencia, que puede ser muy molesto en algunos casos. Miren, en estos hasta alucinaciones, depresión, tendencia suicida, es generado por el síndrome de abstinencia y tiene que llevarse a cabo todo un tratamiento para dejar de consumir de manera gradual y que el organismo regrese nuevamente a sus funciones fisiológicas normales, que se acostumbre a no estar expuesto a las sustancias. Entonces, bueno, estos son algunos de los efectos que se producen por esta toxicidad o exposición crónica. Aquí igual también algunos de los efectos que habíamos visto pudieran presentarse de manera aguda, algunos de ellos, quiere decir que se expuso a la persona en un tiempo corto a altas concentraciones y entonces la manifestación de los efectos viene en corto tiempo. También aquí entran algunos de esos mismos efectos, pero que se manifiestan después de exposición crónica, exposición por largo tiempo, pero a dosis muy pequeñas. Ahí también algunos de los efectos que veíamos tienen se presentan en esas situaciones. ¿Queda claro si tengan algún comentario de esta parte? Maestra, tengo una pregunta. Sí. ¿Ya acabaron de exponer todos? No, faltan poquitos. Nos faltan no, estos dos. Nos faltan estos dos. Ya vamos a terminar. Es que no ha salido la mía, maestra. Y no es bueno. ninguna de esas dos. ¿Cuál es? Mutagénesis. No, sí, aquí viene. Sí, nos faltan 3. Aquí viene. Enseguida viene. Ok. Sí. Entonces, bueno, esos serían efectos por exposición crónica. Y estos efectos que vamos a ver a continuación son efectos retardados o tardíos que se presentan tiempo después de la exposición y no necesariamente tuvo que ser una exposición crónica. A veces es por exposición en corto tiempo, en un corto tiempo, y viene la manifestación de estos efectos. Y bueno, a ver, aquí nos va a hablar de teratogénesis, nos va a hablar
Yo, maestra. Muy bien. Fernanda Así, Velasco. Fernanda Velasco. Sí. A ver, Fernanda. Maestra, Bueno. tengo una duda antes de que empieces, Fer, perdón. Sí, no hay a ver. problema. A la exposición en anfetaminas, pues uno de los efectos que estas da es la pérdida de sueño, ¿no? Entonces, puede pasar lo contrario, puede que a una exposición corta, a dosis cortas, como por ejemplo cuando la fuman a los humos secundarios, te dé sueño. A ver, que produjera el efecto, a ver otra vez, que produjera el efecto contrario. No, a ver, no capté bien la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, cuando, por ejemplo, la metanfetamina es fumada, tengo entendido que te quita el sueño. Entonces, en la abstinencia te da somnolencias. Ujú. Pero puede pasar esto cuando te expones a una dosis pequeña, como viene siendo el humo de la metanfetamina. Algunos de estos sí son dependientes de la dosis. Sí, a lo mejor no tengo muy claro lo que sucede con la anfetamina, porque es como más bien estimulante. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, el efecto que van a producir es quitar sueño, pero aquí sí, la estimulación es como que tenemos, sí es una red un poco compleja la que funciona en el sistema nervioso. Entonces tenemos células o células nerviosas que de por sí son estimulatorias, que si se deprimen, pues va a producir una depresión. Pero tenemos otras células nerviosas que son inhibitorias, que entonces si se deprimen van a producir estimulación, ¿sí? Y al revés. Entonces sí, lo que dices, porque eso con la nicotina, lo que me estás describiendo, eso sucede con la nicotina. A dosis bajas puede ser estimulante y después de un tiempo se hace depresora. Lo mismo puede suceder con las anfetaminas, porque actúa sobre determinado tipo de receptores a nivel central. También hay receptores periféricos, pero sí a nivel central sería esta depresión del sistema nervioso. Pues, al producirse, siempre que se produzca una depresión del sistema nervioso, como que al inicio hay aparentemente una estimulación. Sí, al revés, perdón. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso. Entonces, siempre que se inicia con esto, al inicio, como que a dosis bajas, van a manifestarse los efectos contrarios, a dosis muy bajas. Entonces, pues sí, supongo que sí podría ocurrir lo que comentas, que en lugar de producir la estimulación a esas dosis bajas, te esté produciendo una depresión. Y en general, la nicotina también tiene pareciera doble función, pero está muy involucrado el mecanismo de acción y el tipo de células que son sensibles primero, de células nerviosas me refiero, las células nerviosas que son sensibles primero a la acción de estas sustancias. Por eso, sí, tal vez sí, la respuesta a tu pregunta sí sería, sí, depende de la dosis, si es estimulante o depresor y del tiempo de exposición. Ok, muchas gracias. Sí, no, de nada. No, ¿alguna otra? Pasamos ahora sí a que Fernanda Velasco Pichicano nos hable de teratogénesis. Muy bien. Bueno, chicos, en la imagen pasada, ¿qué fue lo que se les vino primero a la mente? Exactamente, el embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, la teratogénesis, ¿qué es? Bueno, es una dismorfogénesis o una alteración morfológica, ya sea bioquímica o funcional, que puede ser inducida durante el embarazo.
Esta se detecta pues en la gestación. Como definición, es todo agente ambiental capaz de desviar el desarrollo gestacional hacia la anormalidad, causando un defecto congénito. Siguiente, por favor. Bueno, algunos tipos de agentes teratogénicos pueden ser medicamentos como la talidomida, la isotretinoína, que es recetada en tratamientos para el acné, en infecciones como el sarampión, el toxoplasma gondii, el virus de la rubiola, en radiaciones ionizantes, rayos gamma, rayos X, sustancias químicas como la tetraciclina, aminopterina y en drogas como misoprostol, cocaína, alcohol. Todos estos son agentes teratogénicos que son muy comunes y que, bueno, que vemos en el día a día. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo funciona el mecanismo de la teratogénesis? Este empieza con metabolitos reactivos, que es lo que produce a partir de las sustancias teratogénicas. Bueno, estos reactivos forman enlaces covalentes aleatorios que inducen un daño en el ácido nucleico o proteínas. Bueno, para que este se repare, este daño que se produjo, hay una alteración y bueno, esta alteración se da a través de la división celular, la migración, la transcripción, traducción, transporte iónico y pH intracelular. Todo esto generando un daño. Siguiente, por favor. Bueno, me tomé la libertad de hacer algunas dudas que principalmente me surgieron a mí y que creo que a todos nos surgen al escuchar este término. Bueno, la primera es, ¿qué daños puede producir un agente teratogénico? Bueno, pues puede ocasionar la pérdida del embarazo, puede haber también muchas malformaciones en el feto o alteraciones funcionales como lo que es el retraso mental. La segunda es, ¿cuál es la causa de la variabilidad en la acción de los teratógenos? Y bueno, como ya antes habíamos definido en clase, una dosis es la cantidad de una sustancia que se ingiere y por lo tanto, esta es la causa de la variabilidad en la acción de los teratógenos, la dosis, ya que a medida que es mayor la dosis, también va a ser mayor el poder teratogénico. Un ejemplo son las radiaciones ionizantes, ya mencionadas anteriormente, y la vitamina A, que está presente en muchos medicamentos, ya que al sobrepasar esta dosis, el umbral puede producir daños congénitos. Y la última es, ¿a qué tiempo de la gestación los agentes teratogénicos provocan sus efectos nocivos? Pues bueno, el periodo de mayor sensibilidad para que ocurran defectos congénitos es durante el primer trimestre del embarazo. Y para terminar, en la siguiente diapositiva está la bibliografía y a un lado se encuentran algunas imágenes que representan los daños congénitos que generan en el feto o bueno, ya en el bebé, donde se ve el niño que tiene una cabeza grande. Esa enfermedad se le atribuye a la hidrocefalia. La del niño de la imagen es inferior del lado izquierdo, pues es el labio leporino, y todas las relacionadas con los deditos son polidactilia, y bueno, las otras ya mutaciones en el feto. Entonces, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Fernanda. Sí, aquí estoy bien. Si hicieras estas preguntas y este planteamiento, como ven, pues hay diferentes sustancias y aún aquí podríamos hablar medicamentos, sustancias químicas, este también es medicamento. Y más bien podríamos clasificarlos todas como sustancias químicas y todos estos son medicamentos, tetraciclina, todos estos, menos el alcohol, la cocaína. Algunas radiaciones ionizantes, infecciones, algunas de estas, como mencionaba por acá Fernanda, provocan la pérdida del producto del bebé durante el embarazo. Y aquí es igual, lo clasificamos así porque muchos de estos efectos no se manifiestan inmediatamente cuando hablamos de exposición a estas sustancias o a estos agentes biológicos, sino que van a afectar como el bebé o el feto está o el embrión está en pleno desarrollo,
pues van a afectar su desarrollo. A veces no se conoce, antiguamente pues ni siquiera había manera de saberlo hasta que nacían. Entonces sí hay muchos fármacos. Ahí la talidomida fue el prototipo de cuando se volteó a ver que las sustancias pueden producir estos efectos. Bueno, aquí está, ya lo había puesto, son alteraciones desde morfológicas, funcionales o bioquímicas producidas durante el embarazo por exposición de la madre a algunas sustancias o agentes biológicos, como nos decía Fernanda. Aquí sí, algo que quiero agregar es que estas afectaciones pueden ser mayores. Focomegalia nos presentó por ahí Fernanda unas fotografías, pero la focomegalia es cuando el bebé nace sin brazos y sin piernas, y eso fue lo que se observó con este fármaco, la talidomida, que era administrado en los años 60 para controlar las náuseas y vómito durante el embarazo. Y hasta que nacieron muchos bebés en Estados Unidos con focomegalias, fue que se pudo asociar a la exposición a estas sustancias. Hay algunas otras sustancias que también producen alteraciones durante el embarazo, alteraciones en algunos casos menores que se corrigen al nacer. Por ejemplo, la aspirina puede producir cierta alteración en la permeabilidad. Cuando se está en gestación, hay una permeabilidad entre las dos partes, izquierda y derecha del corazón, que al momento de nacer se cierra. Y la aspirina puede hacer que no se cierre adecuadamente, que luego a veces hay simplemente un tratamiento, eliminar la aspirina y eventualmente se va a cerrar. Pero sí, mientras eso sucede, a veces hay que hacer incluso una intervención quirúrgica para corregir esto. Por eso lo clasificamos aquí como menor. También tal vez el labio leporino pudiera entrar en menor. En algunos casos sí es mayor porque las malformaciones son tan severas que comprometen la viabilidad del bebé. Esta es una clasificación de las sustancias. Se utiliza mucho más en farmacología, en medicamentos, pero es una clasificación que aplica para las sustancias de este riesgo de producir teratogénesis. Aquí van de un menor riesgo a un mayor riesgo. Las sustancias clasificadas como X son en las que ya se han hecho todos los estudios de manera adecuada y controlada en animales y en humanos, y se ha observado que producen anormalidades en el feto. Y bueno, hay otra clasificación de menor riesgo, pero bueno, esto sería con respecto a la teratogénesis. Muy bien, gracias Fernanda Velasco. Ahora vamos a hablar del cáncer, que nos va a hablar Aurora Emelín Castellanos Bautista. Aquí estoy, maestra. Sí, adelante. Bueno, el cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, el origen se da cuando algunas de las células normales del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del alrededor o invaden tejidos cercanos. Las células se hacen más y más anormales, las viejas o dañadas que deberían de morir son las que sobreviven, mientras que se generan nuevas células que no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Siguiente, por favor. Los tumores, en muchos cánceres se forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido, mientras que en cánceres como de sangre, como la leucemia, no se forman tumores sólidos. Los tumores se pueden dividir en malignos o benignos. Los malignos son los cancerosos, que pueden extenderse a los tejidos cercanos o los pueden invadir, y los benignos no se extienden a tejidos cercanos y tampoco los invaden. A veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes y si se extirpan es poco probable que vuelvan a crecer, mientras que los malignos es muy probable que vuelvan a crecer. Siguiente, por favor.
Existen ciertas similitudes y diferencias entre los cánceres. Las similitudes es que las células anormales comienzan a crecer y a generar nuevas que desplazan a las células normales, causando problemas en el área del cuerpo en la que comenzó el cáncer, y es así como normalmente se da un diagnóstico, como en el cáncer de mama, que comienza la persona a sentir pequeños bultos de masa alrededor de las mamas, va con el doctor, le hace una biopsia y le dice si es un tumor. Esto para saber si es benigno o maligno. Y también los cánceres suelen propagarse a otras partes del cuerpo provocando metástasis. Las diferencias en que algunos tipos de cáncer crecen y se propagan rápidamente, como el de páncreas, que es muy agresivo, mientras que otros crecen más lentamente. Unos responden bien al tratamiento y otros no. Algunos tipos de cáncer se tratan mejor con cirugía, mientras que otros responden mejor a los medicamentos. Y esta técnica es como la quimioterapia, sería el tratamiento. Siguiente, por favor. Algunas de las causas del cáncer son los hábitos del estilo de vida, que son principalmente la alimentación, el descanso y la actividad física. Los factores genéticos, que según la Sociedad de Cáncer Americana es de un 5 al 10% de desarrollarlo, y tu familia te lo heredó, la mutación en el gen. Los agentes cancerígenos, como el tabaco, el alcohol, los rayos X y gamma, y los factores ambientales, como son la luz solar y la contaminación ambiental. Los tratamientos que hasta el momento se tienen son la quimioterapia, que es la administración de medicamentos contra el cáncer por vía intravenosa o por vía oral. La terapia dirigida, que son medicamentos que actúan sobre los cambios que promueven el crecimiento, la división y diseminación de las células cancerosas. La inmunoterapia, que es una terapia que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer mediante sustancias producidas por organismos vivos para tratar el cáncer. Y la terapia hormonal, que suele ser más usada en el cáncer de próstata y de seno, y hace lento o detiene el crecimiento del cáncer, que usa hormonas para crecer. Y ya lo siguiente sería la bibliografía. Muy bien. Gracias, Aurora. Ahorita comentamos sobre el cáncer porque se relaciona también con la mutagénesis, que ahora sí nos va a hablar Diana. Uy, te dejé el último. Sí, aquí está nuestra. Ya. Bueno, pues me tocó hablar de la mutagénesis y en genética pues se le denomina las mutaciones en el ADN, pues este puede ser clonado o no. Y bueno, normalmente lo que venía más información es acerca de la mutagénesis guiada, es más bien algo artificial y hay dos tipos de mutagénesis. Siguiente, por favor. Que son los agentes, que son los químicos, y genera cambios estables y heredables debido a que induce alteraciones en nucleótidos simples, lo que puede formar una serie alélica nueva. Y están los físicos, que los átomos son el principal material del origen, son inestables del mismo elemento con diferentes pesos y proporcionan partículas de energía llamadas radioisótopos. Y las ondas electromagnéticas asociadas con la desintegración nuclear se le denominan radiación. Siguiente. Y pues este es el procedimiento que encontré y que estaba en más artículos acerca de la mutagénesis dirigida, que es, pues, involucra la introducción, el knock-in y la afectación, que es el knockout, de la información genética en el locus definido de un genoma dentro de una célula viva. En cualquiera de los casos es necesario que la actividad sea recombinogénica, endógena de la célula, y pues existen diversas aproximaciones como la recombinación homóloga, las nucleasas de Zinc-Finger, TALEN y el CRISPR-Cas9. Y aquí viene como un esquema donde ya hacen la mutagénesis para las ratas. Como mutagénesis dirigida, ¿verdad? Así, Sí. hecha a propósito. Sí, es más de lo que había, casi no había como mucho de causas naturales. Bueno, ahorita lo comentamos. Gracias, Diana. Voy a irme rápido en esta parte, es un poco, ahí se los voy a dejar también. Es un poco nada más para que se entienda lo de la mutagénesis y en especial lo de cáncer.
del código genético ya sabemos que pues está codificado con estas bases úricas y pirimidínicas. Ahí contiene los genes y la información para producir las proteínas, primero el RNA mensajero y las proteínas, que son las que llevan a cabo diferentes funciones. Y esta ADN, donde están contenidos los genes, están dentro de las células, en las células eucariotas, pues dentro de los núcleos, en estos cromosomas que tienen esta forma cuando se van a dividir. Y bueno, están súper enrollados para que quepan dentro de la célula y utilizan diferentes enzimas para que se lleve a cabo su función y para que se dé este empaquetamiento de enzimas y proteínas como las histonas. Bueno, aquí los genes pues están dentro de esos cromosomas. Aquí cuando se da la fecundación, tenemos un cigoto, que es una célula que contiene información tanto del padre como de la madre, y esta célula pues se va a empezar a dividir para formar el embrión. Al principio esta célula, ese lote de genes que contiene, que provienen de ambos, están expresándose todos para que se reproduzca. Hay una reproducción celular continua y luego empiezan a apagarse unos genes, a silenciarse y para tener diferentes funciones y así cumplir con funciones. Por ejemplo, aquí está dibujado el ojo o el corazón, que es de lo primero que se forma. Estar tomando las características celulares específicas. Al principio simplemente es una división celular de estas y la expresión de los genes de todas es la misma. A medida que las células van teniendo determinada función, pues ya algunos de los genes no están en funciones y otros sí. Esto también como para recordar el ciclo celular, son 4 fases: la fase G1, fase S, fase G2 y la mitosis, que es propiamente la división. Acá es como de preparación. En esta fase G1 se da la reparación de los errores genéticos, es principalmente donde se lleva a cabo. Aquí ya se da la duplicación de ese material genético y en estas, pues están, en la fase 2 se está preparando, están adquiriendo materiales y elementos para poder llevarse a cabo la mitosis. Esto, bueno, puede ser un ciclo celular, puede estarse dividiendo, reiniciar, si es las células del embrión, donde todas las células tienen la misma función, nada más va a estar dividiéndose. Si ya empieza a tener algunas de las células, hablamos ya de diferenciación celular y entonces muerte. O algunas de las células, por ejemplo, las del sistema nervioso central, llegan a esta diferenciación, pero persisten, después no se reproducen. Entonces se habla de que están en un estado quiescente, no deben de morir porque no tienen la capacidad de reproducirse después. En condiciones saludables, pues esto debe de estar ocurriendo, debe darse una reproducción celular y expresión de los genes cuando se necesite únicamente. Aquí un poco de lo que nos hablaba Diana, de la mutagénesis y las mutaciones, que sería aquí le llaman sustitución, pero esto es propiamente la mutación, es el cambio en una de estas bases por otra sustitución. Aquí tenemos que es una A normal en condiciones normales y en esta replicación es muy común que se pegue o que se produzca una secuencia errónea, que sería esta mutación. Y esto puede ser producido por algunas sustancias. A veces se sufren inserciones, que es que en lugar de tener, aquí teníamos una T, ya se insertaron dos Gs. Aquí teníamos una A y aquí ya no la tenemos, se pierde. Entonces son algunas de los errores genéticos que ocurren en todo este ciclo celular. Y bueno, esto también, ay, perdón, ya me estoy excediendo en tiempo. También hay factores epigenéticos que tienen
por ejemplo, esto de las metilaciones y que guían la expresión de los genes. Aquí lo que quería resaltar era un poco esto, cómo se da la generación del cáncer y cómo todos tenemos estos protooncogenes, que son genes que participan en el ciclo celular, en el desarrollo embrionario, en la cicatrización. Es necesario que se reproduzcan las células, entonces es necesario que estén activos estos protooncogenes para que se dé esto. Pero cuando hay alguna mutación, que puede ser por aquí Diana nos hablaba de una mutagénesis dirigida, pero hay radiación ambiental, exposición a sustancias, metales, de muchos tipos de sustancias, incluso biológicos, agentes biológicos, que producen mutaciones, cambios en un gen normal. Aquí este protooncogen debería estar reprimido en ciertas situaciones y solo expresarse cuando se requiera un desarrollo embrionario o la producción de una cicatriz. Pero cuando hay una mutación, esto se altera y entonces un cambio, ya sea una mutación o una deleción o una supresión, va a hacer que estos oncogenes estén activos continuamente y entonces ya se le llama oncogen y van a hacer que las células proliferen de manera descontrolada cuando no debieran. El cáncer, pues es esta alteración de esos mecanismos regulatorios que controlan todo la expresión de todas. Bueno, aquí les he puesto, son 3 etapas y hay diferentes sustancias que en cada una de ellas pueden alterar, por ejemplo, en la modificación o estos errores genéticos o epigenéticos. Por ejemplo, las aminas aromáticas, nitrosaminas, los organoclorados, son sustancias químicas que alteran esto y pueden desencadenar el desarrollo de tumores cancerosos. En esta segunda etapa, que sería la promoción, ya la formación del tumor, hay algunas sustancias, por ejemplo, de características hormonales que pueden desencadenar la formación del tumor. Entonces, también a este nivel. Y ya la siguiente etapa que también nos comentaba Aurora de esta diseminación, las células pues están también controladas genéticamente para estar fijas en un tejido ya cuando están diferenciadas, pero si se pierde esa regulación, pueden moverse, incluso atravesar vasos capilares y viajar en el torrente sanguíneo y llegar a otras partes del organismo y establecerse como una colonia invasiva, un tumor. Ahí hablamos ya de la metástasis. Entonces, bueno, son algunos otros puntos que quería destacar en cuanto a la carcinogénesis y la mutagénesis. Y ya, bueno, con esto terminamos esta presentación. Nada más para resaltar, los efectos toxicológicos pueden manifestarse en el tejido donde se acumulen en mayor concentración debido a características del tóxico, de dosis y de tiempo de exposición. También hay factores del individuo que condicionan el tipo de efecto, como las reacciones de hipersensibilidad o la intolerancia o los efectos idiosincrásicos. También hay algunos efectos que se manifiestan como consecuencia de una administración crónica, como es la tolerancia y la dependencia. Y algunos efectos se producen de manera tardía en relación a la exposición, como cáncer o la teratogénesis. Y bueno, estos serían los efectos. Aquí les comentaba en un principio que para que repasen esto que ustedes mismos expusieron, les voy a dejar en el aula virtual un cuestionario. Se los voy a dejar disponible para el próximo miércoles para que lo resuelvan a la hora de clase. Son alrededor de 30 preguntas, 35 preguntas relacionadas con todos estos efectos para que repasen y extraigan ahí la información de esta presentación, que también se las voy a dejar ahí en el aula virtual. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario.
maestra, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, así le hacemos, muchachos. No nos veríamos el próximo miércoles, sino se van directamente al aula virtual y ya nos vemos en clase para comenzar ya con la siguiente unidad el próximo lunes. ¿Sí? Entonces, pues así le hacemos, muchachos. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias, nos vemos. Maestra, le quería comentar algo. Sí. Es que ya ve que las primeras tareas por los horarios de lunes. Bueno, más bien, lo que pasa es que fui a Veracruz por lo del huracán, porque bueno, soy de allá. Y le quería comentar, es que no sé si le comentó a mi compañera que pues como fue el huracán no había luz ni internet. Entonces la verdad sí se me complicó un poco subir las tareas y por eso las tengo un poco retrasadas. Ah, pero sí la subiste. Sí. Sí. Ah, a lo mejor sí va a repercutir, pero poquito en tu en tu calificación. Si la subiste está bien. Ok, sí, maestra. Muchas gracias. No, Y de nada. otra Sí. cosita, la presentación, ¿quiere que se la envíe por PDF o algo así? Es que vi que estaba un poco movida. Ah, no, está bien. Yo la voy a subir al aula virtual en PDF, pero sí la voy a revisar porque no es la única. Hay varias que están como que se desacomodaron a la hora de pasarla a mi computadora. Yo las acomodo. Sí, ya no te preocupes. Sí, muchas gracias, maestra. De nada, hasta luego, Aurora, nos vemos.